Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Las dos cartas de Pablo a los Corintios están separadas por un intervalo no mucho mayor de un año. La segunda carta probablemente fue escrita cerca del año 56 después de Cristo. Después de su primera carta, Pablo fue atacado por algunos en cuanto a su carácter, enseñanza y motivaciones, por lo que en 2 de Corintios escribe para establecer sus credenciales, validar su conducta, agradecer a quienes lo han apoyado y presenta su apelación a una minoría rebelde. Segunda de Corintios es quizás la más personal de todas las cartas de Pablo. En ella podemos notar su responsabilidad por el cuidado de las iglesias e interés por su progreso espiritual. Además, ofrece rasgos de su vida que no están en ningún otro lugar de sus escritos, como su conversión, sus visiones y su aguijón. Pablo enmarca el costo personal de su programa misionero, sufrimientos, penalidades, privaciones y humillaciones. A pesar de todo ello, nos muestra que, por medio de una fe inquebrantable en Jesucristo, esas circunstancias pueden transformarse en bendición. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso de los micrófonos a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Castillo Tul. Hola, qué gusto de saludarlos nuevamente y contar con el favor de su sintonía. Nuevamente tengo el privilegio de poder estar acompañado de mi linda esposa, Jenny, y mi nombre es Gerson Castillo. Estamos nuevamente aquí en una transmisión de la radio, dándole seguimiento a los temas que estamos trabajando en este nueva serie que comenzó con los esposos Pineda Tul. Luego los hermanos Chávez, comenzaron otro tema también muy importante que tiene que ver con la familia y los hijos. Y nosotros que tenemos el privilegio de poder tocar el tema de los padres como principales maestros de sus hijos. Vemos muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de los padres y los hijos, de cómo los padres instruían a sus hijos, de cómo el papel de la mamá en la guianza de los hijos, en la guianza de la formación también de los hijos, en cómo los instruían, les ayudó un montón para poder cumplir el cometido por el cual Dios tenía a las personas aquí en la tierra. Y cómo el papá también puede influir también para lanzarlos, para validarlos, para poder influir en ellos, para que ellos lograran y se sintieran capaces de poder lograr las metas que ellos se habían trazado. Pero ya me apoderé yo solo del micrófono y no le he dado la palabra a mi esposa, por favor. Sí, la verdad es que el tema de hoy, los padres como principales maestros de sus hijos, para uno de papá es una responsabilidad, ¿verdad? Los hijos dice que son la herencia del Señor, es la herencia que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y como una herencia,
debemos de cuidarla. Y usted cuida su herencia, sea pequeña, sea poco, sea lo que le hayan dejado, pues la herencia se cuida, ¿verdad? Y en nuestro caso, pues tenemos la bendición de tener 2 hijos y uno, desde que estábamos esperando a los bebés, uno quiere aprender, ¿verdad? Cómo ser papá, cómo ser mejor papá, cómo se alimenta al niño, qué es lo que se hace. Más cuando es el primer bebé, la verdad es que los pobres bebés sobreviven porque Dios es grande. Por la pura misericordia de mi Porque Padre. uno de papá la primera vez, uno yo creo que muchas veces no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y uno se va dejando guiar que por consejos de los abuelitos, que por consejos de la mamá, que por consejos de una amiga que, mira, a mí me pasó esto, yo hice esto. Y entonces uno va buscando, ¿verdad? Cómo ser mejor papá. Y pregunta, mira, mami, el bebé tiene cólicos, ¿qué hago? ¿A qué le doy? ¿Qué? Tal vez es un gas, tal vez es no sé qué, y uno lo sabe, ¿verdad? Entonces, conforme ellos van creciendo en cada etapa, nosotros podemos dejarles enseñanzas muy valiosas a lo largo de la vida que estén con nosotros. Y como escuchábamos la otra vez, ¿verdad? Los hijos están de paso. Los hijos no se van a quedar siempre con uno, sino que los hijos van a, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Van a salir como flechas de nuestra casa, ¿verdad? Y hacia dónde los vamos a lanzar, con qué herramientas los vamos a mandar hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué conocimiento van a llevar ellos? Y entonces nosotros somos los primeros maestros porque los niños van a aprender más del ejemplo y de lo que ven que uno hace, más que lo que les hablemos, ¿verdad? Entonces, como papás, los principales maestros, hay papás que creen que, es que lo voy a llevar al área de niños para que ahí le enseñen. Y no, usted es el principal maestro de su hijo. Y es que allá, los voy a llevar al colegio cristiano para que ahí sí les enseñen de la vida. Y no, la formación va primero en la casa y lo de la casa ellos ya lo llevan hacia otros lugares, ¿verdad? Entonces, según la etapa de nuestros hijos, nosotros vamos a poder tener ciertas enseñanzas. Algunas pues van a ser muy prácticas, como al inicio de los años, ¿verdad? Cuando se amarran los zapatos, amarse los zapatos, se va a caer y que no sé qué. Y entonces uno empieza, ¿verdad? Tratando de formas de ver de cómo se pueden amarrar los zapatos. O, por ejemplo, a la hora de cruzar una calle, ¿verdad? Tenés que ver a ambos lados. Entonces, todas esas son enseñanzas prácticas. Y algunos, pues, son más conceptos, ¿verdad? Cómo resolver un problema, cómo dar tu opinión, cómo mejorar tal vez algo que no te agrada. Y entre todas esas enseñanzas está también lo que hemos visto durante este mes en el Ministerio Familiar, que también si usted no ha podido asistir o no ha escuchado las prédicas, están muy bonitas las enseñanzas de cómo enseñar sexualidad a nuestros hijos, porque ese tema también ellos deberían de aprenderlo en casa. Primero, ¿por qué? Porque si ellos tienen dudas, nosotros podemos ser una buena fuente de información y no que ellos vayan con tantas dudas a amigos, a maestros o a otras personas que tal vez no van a filtrar la información que les están dando según la etapa y la edad de sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanzas podemos darle a nuestros hijos? Empecemos por enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y a veces no sabemos, ¿verdad? Ustedes hay temas que como papás no sabemos cómo disciplinar, no sabemos a veces cómo hablar, no sabemos cómo actuar y en la Biblia está. Y muchas veces yo creo que hay algunas personas que se recuerdan de versículos que los papás les hablaban desde pequeños. En nuestro caso, mi mamá me recuerdo que en la noche siempre nos leía el Salmo 91, ¿verdad? Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque a uno le daba miedo a veces en la noche, ¿verdad? Y la verdad es que no lo memorizamos y cuando uno los memoriza desde pequeño, ustedes de grandes no se le olvida. Entonces, la verdad es que uno todavía puede recitar muchos versículos que aprendió en su casa. Gracias a Dios tuvimos la bendición de tener pues papás cristianos que siempre nos hablaban la palabra y es una de las cosas que como papás sí tenemos que hacer, hablarles de la palabra del Señor a nuestros hijos. Amén, así es.
Y pues un anuncio y un paréntesis aquí en la programación es que aquí en Guatemala celebramos el Día del Padre hace algunos días y pues como Ministerio Familiar y a nosotros que nos tocó la fecha más cercana a la celebración, pues queremos felicitar a los papás que nos están sintonizando, que queremos desearles un muy feliz Día del Padre, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios les siga dando sabiduría, fuerzas y puedan seguir adelante, tomados de la mano del Señor. Y vamos a cerrar el paréntesis ya después de la celebración y de la felicitación por el Día del Padre. Ahora, regresando al tema, en Proverbios 1:8 leemos: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí le está hablando a los hijos. Y exactamente, casi que es lo que hacen los papás, ¿verdad? Dan la dirección, giran instrucciones y la mamá es la que los dirige también, la que los va instruyendo, mira, hace esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer de esta manera esto. Y uno de los buenos ejemplos que pudimos encontrar en la Biblia fue cuando Betsabé, ya a la hora de que el rey David está por terminar su tiempo en el reinado y lo iba a... ya le tocaba el siguiente para poder reinar, era uno de sus hijos. Y David le había prometido a Betsabé que iba a ser Salomón el rey. Aparte que Dios ya lo iba a ungir y ya lo había escogido. En ese tiempo que David ya está con pocas fuerzas y uno de los hijos de David que estaba autoproclamando rey. En ese entonces Betsabé fue a hablar con David. En resumen, fue a hablar con David y le dijo, mira, pero ¿cómo va a ser el rey? Él ya se está proclamando. Y tú me dijiste que iba a ser Salomón el rey que seguía en la línea del reinado. Y pues pusieron a Salomón. Dios le preguntó a Salomón que qué necesitaba para poder dirigir a su pueblo. Y ¡pling! La pregunta más famosa en la historia que le han hecho a uno de los reyes, Dios, fue: ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres para poder guiar a mi pueblo? Y podemos nosotros ver que la respuesta de Salomón para muchos de nosotros fue muy sabia, ¿verdad? Dijo, yo quiero sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Pero por lo menos a mí me asombró porque dije, o sea, él hubiera podido pedir poder, hubiera podido pedir ejércitos, hubiera podido pedir la vida de sus enemigos, porque también ya tenía enemigos en ese entonces. Pero pidió sabiduría. ¿Y por qué pidió sabiduría él? Porque él, al momento de tener esa pregunta enfrente de él, dijo, yo quiero sabiduría. Y quiero que me acompañen en la Biblia. Les voy a dar un minuto en lo que sigo hablando para que puedan buscar su Biblia, porque quiero que me acompañen a leer un versículo de la Biblia que está en Primera de Crónicas 22:5. Y ahí vemos cómo el rey David ya estaba formando la vida de su hijo. Y eran los preparativos de David para el templo. Pero dice 1 Crónicas 22:5.
Y dijo David, mi hijo Salomón es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificar al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por toda la tierra. Por tanto, haré preparativos para ella, y David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Entonces llamó a su hijo Salomón, quien lo llamó David, y le encargó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. Y le dijo David a Salomón, yo tenía el propósito de edificar una casa en el nombre del Señor, mi Dios, pero vino a mi palabra del Señor diciendo, tú has derramado demasiada sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No lo edificarás. En el 9 dice, he aquí, te nacerá un hijo y... ¿Qué manda? Un hijo que será hombre de paz, y yo le daré todos sus enemigos en derredor. Salomón será su nombre, y él edificará una casa a mi nombre. Ahora en el 11 dice, ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes, edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como él ha hablado. Que el Señor te dé prudencia y entendimiento. Entonces, que él te dé entendimiento y te dé dominio sobre Israel para que guardes la ley del Señor tu Dios. En otra versión, porque estoy leyendo la lenguaje actual, en otra versión dice que pídele a Dios sabiduría y entendimiento para poder guiar a tu pueblo. Entonces, ¿quién fue el que les estuvo enseñando y guiando a Salomón para que pudiera, al momento de que Dios le dijera que él necesitaba, pidiera sabiduría? Fue su papá. Y la mamá fue la que estuvo moviendo las pitas, dirían aquí, para que su hijo pudiera ser coronado. La que lo fue formando, la que lo estuvo acercando al papá, la que le estuvo buscando la manera de que pudiera obtener lo que le habían prometido. Pero David ya lo había formado. Lo mismo que con Jacob y Esaú, ¿verdad? La mamá de Jacob y de Esaú fue la que le dijo a Jacob, ve a cocinar un plato rico para tu padre. Y fue la que le fue formando y la que le fue diciendo también, pero mira, yo cómo voy a sustituir a mi hermano si mi hermano no es como yo soy lampiño, yo no tengo vellos en los brazos. Entonces, sí, yo voy a conseguir, y le cosió, le hizo unas mangas de cabrito, de un animal velludo. Ella lo fue formando. Y ya el papá, pues de plano le dio la bendición porque la mamá lo fue guiando a él para que él pudiera obtener la bendición de la primogenitura. Entonces vemos muchos más ejemplos en la Biblia en donde fueron formando a los hijos y los papás influyeron para que los hijos pudieran tener esa bendición y esa guianza y ese lanzamiento. Como en la Biblia dice, los hijos son como saetas en las manos del valiente. ¿Por qué? Porque el papá es el que es el valiente, el papá, y los agarra como flechas, pero no los tira a los locos, ¿verdad? Sino, para todos lados, ¿no? Sino que el ojo del papá tiene que estar enfocado en el Señor y tiene que estar amarrado y en sintonía con Dios para que él pueda decir, hacia allá lo voy a guiar, hacia ese punto vaya a apuntar, valga la redundancia, no viene al caso, diría mi mamá, pero voy a apuntar hacia ese punto y para que el hijo pueda llegar a lograr el cometido que Dios tiene para ellos en esta vida, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios.
como dice mi esposa, una de las principales tareas que nosotros tenemos como padres es enseñarlos, guiarlos, establecerlos, formarlos en la palabra del Señor. Y a veces, como al principio del programa, Jenny estaba diciendo que nuestros hijos aprenden no solo lo que nosotros le decimos, sino también lo que ellos observan. Entonces, de la misma manera, si ellos observan que nosotros estamos en el servicio, cantando, alabando, adorando de corazón, ellos aprenden que ese es el momento de poder orar, alabar y adorar al Señor. Que mientras en la prédica nosotros estamos poniendo atención para poder recibir lo que en ese momento nos están dando, ellos también van a ver que en ese momento hay que poner atención. Porque si nosotros le decimos, mira, tenés que poner atención, y te quedas ahí, yo solo voy a ir al baño y ya regreso. Y nos vamos a la cafetería, nos vamos a echar una vuelta al parqueo, o vamos a saludar a los hermanos, y ellos, pero si mi papá ni pone atención, va. O si mi papá de todas maneras, ¿para qué quiere que yo ponga atención? ¿O para qué quiere que pongamos atención si él no lo hace? ¿Va? Él no aprende, pero sí me está diciendo que yo lo haga. Entonces tenemos que tener esa base amarrada a nuestra vida para que podamos enseñarles también con el ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubo una generación. ¿Me puedes complementar? Una generación que no conoció del Señor. Del Señor. Y habían pasado muchos milagros en ese entonces. Vaya, las plagas. Vivieron todas las plagas. Es que no pusieron atención, no se dieron cuenta de las plagas. Vaya, está bien, salieron. Los persiguieron el faraón, el ejército del faraón. Llegaron al mar y el mar se parte en dos. Ese es un gran milagro. Algo que al ojo del hombre es asombroso. Imagínense llegar ahí al puerto de San José y que se parte el puerto, el mar. Es impresionante ver eso. Algo que se le queda grabado a uno. Pero hubo una generación que no conocía al Señor. Vaya, es que no iban distraídos al momento de que pasaron en medio del mar. Vaya, pero es que tenían antojo de carne y les dieron comida. Es que tenían sed, les dieron de beber de una piedra en el desierto. Pero es que caminaban y caminaban y caminaban y caminaban y caminaban, pero sus sandalias no se desgastaban y su ropa no se arruinaba. Entonces, milagros tuvieron todos y en todo momento. Es que en la noche no se miraba en el desierto y no estaba eso de que voy a llevar la linterna, no. Una columna de fuego los guiaba. ¿Cómo no podían haber visto esa generación? ¿Y quiénes eran los encargados de poder irles enseñando? Los papás. ¿Y lo hicieron los papás? No. Entonces, nosotros como padres somos los responsables de poder irlos guiando, enseñando, formando. Y como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Quedó alguna situación que nos ha pasado con nuestros hijos que no lo abarque este versículo? Se los voy a repetir nuevamente. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Muy bien. Para redarguir. Sí, porque podemos regañar y corregir a nuestros hijos con la palabra para que ellos se redarguyan
y retomen el camino. Para corregir, ¿sí? Porque no siempre van a estar buscando ellos el bien. Siempre hay momentos de flaqueza y puede que quieran usar otro camino. Para instruir en justicia, ¿sí? Porque nuestra justicia no está bien. Nuestro punto de vista de justicia a veces está tergiversado o está torcido. Pero si nos tomamos de la palabra del Señor, podemos instruir en justicia de acuerdo a lo que Dios nos quiere enseñar. Y a veces decimos, pero ¿y cómo, verdad? ¿O en qué momento? ¿Cuándo lo va a hacer? Y la Biblia pues también lo dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, lo podemos hacer en cualquier momento, ya sea que usted los fue a traer en el carro y pues ahí va la palabra del Señor. Se van a dormir y ahí va la palabra del Señor, ¿verdad? Lo podemos hacer en cualquier momento que tengamos, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es que nosotros también amemos la palabra del Señor, que la atesoremos, porque al amar nosotros la palabra del Señor vamos a querer compartir eso con nuestros hijos, vamos a querer que ellos también la lean, que ellos también la escudriñen, ¿verdad? Entonces esa es una de las enseñanzas importantes. Otra de las enseñanzas importantes es enseñarle a nuestros hijos quiénes son, ¿verdad? Ellos en Cristo, que ellos tengan su identidad como hijos de Dios o su identidad como hijos amados. ¿Por qué? Porque afuera pues van a haber muchas voces, ¿verdad? Que les van a decir otras cosas, pero ellos tienen que estar firmes en quiénes son en Cristo. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Entonces, así como dices tú, enseñarle a sus hijos quiénes son en Cristo. Eso de verdad que nos toca mucha tarea por hacer. Y nosotros somos los encargados de poder enseñarle a nuestros hijos y que ellos sepan quiénes son en Cristo Jesús. Que más que ser nuestros hijos, más que ser el hijo de mamita y de papito, son hijos de Dios, hijos del Creador, hijos del Padre, hijos de nuestro Dios. Y que esa identidad les da a ellos un plus, si ellos se lo creen. Como cuando llegó David a pelear contra Goliat y Goliat estaba a decir, ¿ustedes por qué me mandan a ese pedacito de gente? ¿Acaso yo soy perro que me manden con palos y con piedras? ¿Qué estaba haciendo él? Desvalorando lo que era David. Y es que como miraban el gran paladín ahí de inmenso tamaño, él se lo creyó, dijo, aquí cualquiera que se me venga a poner enfrente, me lo voy a curtir, me lo voy a descontar y que se apunte el siguiente. Pero no sabía que David tenía conocimiento de que él era hijo de Dios y que él podía luchar por el pueblo de Dios y que nadie podía venir a insultar al pueblo de Dios. Y él ya se había entrenado, ya había matado leones, osos, lobos, que habían querido robar o matar a las ovejas que él tenía a su cargo. Entonces, qué buen ejemplo ese, que David fue a luchar por las ovejas de Dios, ¿verdad? Que era el pueblo de Israel. Y gracias a Dios salió él victorioso, salió él vencedor en esa batalla, porque David creyó
que no iba él solo. Él creyó y confió que él no iba a ser el que iba a ir a pelear, sino que él era un hijo de Dios y que Dios peleaba por él y con él. Amén. Entonces, enseñémosle en el siguiente punto, pues es enseñarle a nuestros hijos a orar. Lucas 11, del 1 al 4 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor, pues también enseñó a orar, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos que la oración es importante, que en la oración ellos pueden hablar con el Señor, que tienen que tomar ese tiempo para hablar con el Señor y que de ahí, de muchas oraciones, va uno a recibir la respuesta, ¿verdad? Qué bonito cuando ellos, por ejemplo, alguien se enferma y lo primero que dicen, oremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que han visto en la casa, ¿verdad? O qué han visto en la casa. Lo primero que hacemos es salir corriendo a ver quién nos ayuda, o será que primero vamos al Señor y oramos. La oración tiene algo, un espacio importante en nuestra casa, ¿verdad? amén. Y los hijos van a aprender a orar al observarnos a nosotros como padres, ¿verdad? El tener respeto, ¿verdad? Como decía Gerson, a la hora de que hay una oración, el mantener una actitud, ¿verdad? Correcta en la oración, para poder enfrentar la vida, ¿verdad? Los hijos necesitan saber que la oración es importante. Enseñarle a nuestros hijos a tomar buenas decisiones, decisiones sabias. En Deuteronomios 20, del 19, dice, cuando sitiéis alguna ciudad, pelead contra ella muchos días para tomarla. No destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y entonces desde el inicio, ¿verdad? A nuestros hijos debemos enseñarles a tomar decisiones sabias, que consideren las opciones que tienen, recordarles que cada decisión que ellos tomen va a tener una consecuencia, ya sea una consecuencia buena o una consecuencia mala, que ellos puedan ir a preguntarnos, ¿verdad? A nosotros, eso es algo importante, creo yo, que nuestros hijos tengan la confianza para poder acercarse a nosotros como papás y preguntarnos, mira, tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué hago, verdad? ¿Qué decisión tomar? Y ya van a haber momentos en los que ya ellos van a estar solos, y ellos van a tener que tomar sus propias decisiones y van a tener que ellos llevar también las consecuencias de esas decisiones, enseñarles que toda decisión tiene una consecuencia, ¿verdad? Enseñarles a nuestros hijos a tomar responsabilidad, responsabilidad por sus sentimientos, por sus acciones. Cuando nosotros les preguntamos a ellos, a ver, ¿y qué pasó, verdad? Cuando se están peleando. Es que él me hizo, es que él, no, les digo yo, ¿qué hiciste tú? Porque lo primero que uno hace generalmente, es que ella me dijo, es que él me hizo, es que, y generalmente culpamos al otro, y no, primero es nosotros, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo hablaste tú? ¿Qué lenguaje usaste? ¿Qué palabras utilizaste? ¿Cómo te explicaste? Entonces, que ellos aprendan a ser responsables de sus actos, que ellos aprendan a ser responsables. Sí, mami, yo le contesté mal a la maestra, o yo no le hablé de una forma adecuada a la maestra, o yo no le hablé, o yo le pegué a mi hermanito. Entonces, eso va haciendo que ellos se vayan haciendo responsables por sus acciones. Enseñémosle a nuestros hijos a cómo resolver sus problemas, ¿verdad? Significa que los hijos puedan aprender paso a paso, desde cómo solucionar un problema, de que se pueden solucionar solo hablándolos, ¿verdad? No en todo hay que pelear, no en todo hay que irse de una vez a golpes, ¿verdad? Con las otras personas, más los niños, no sé, como por ser varones, son como más, todo lo quieren solucionar así como golpeando o pegando, y no está bien, ¿verdad? Entonces,
que no puede culpar a otros, ¿verdad? Que él no siempre sea como, ay, la víctima, yo, es que a mí todos me golpean, es que a mí todos me dicen, es que a mí no, que ellos puedan tomar responsabilidad también de sus propios problemas y de poderlos resolver de una forma adecuada, ¿verdad? Otra cosa importante de lo que hablábamos también en el mes pasado en el Ministerio Familiar, enseñarle a nuestros hijos a administrar su dinero, ¿verdad? Enseñarle la diferencia entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad, entre aquello que realmente lo necesitamos, ¿verdad? Y que tiene que estar como parte de nuestras prioridades y lo que realmente pues solo es un deseo, ¿verdad? Yo necesito unos tenis, pero yo quisiera que los tenis, y a veces los más caros, ¿verdad? Y tal vez no nos alcanza. Entonces que nuestros hijos también puedan aprender acerca de esa parte, de ese tema de administración y finanzas, lo van a aprender de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué les estamos enseñando nosotros? Enseñarles también a nuestros hijos a escoger siempre la bendición, ¿verdad? La bendición que viene de parte de Dios. En Deuteronomios 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿verdad? Cada hijo pues va a enfrentar decisiones que determinarán si él va a caminar en la bendición de Dios o no. Entonces, deben aprender, ¿verdad? Desde una temprana edad a escoger las bendiciones de Dios, a servirle al Señor. Conforme nosotros sembremos amor y compasión en nuestros hijos, pues ellos serán equipados para amar a Dios, para escoger las bendiciones de Dios. Y como hablábamos, ¿verdad? Cada decisión va a tener una consecuencia. Entonces, la consecuencia que yo quiero es de bendición. Que ellos o lo también que yo quiero sean es responsables de esa consecuencia, ¿verdad? Uh-huh. Porque si es consecuencia buena, que sean responsables de esa consecuencia buena. Uh-huh. Perdón por la interrupción, pero siento que es muy importante también recalcar eso. Y si es consecuencia mala, también hacerse responsables de esa consecuencia mala, ¿verdad? Teniendo el conocimiento de que ellos tomaron esa decisión. Uh-huh. Entonces es importante, ¿verdad? Que ellos puedan admitir cuando pues hay procesos que nuestros hijos van a pasar. Cómo los van a pasar va a depender mucho de todas estas enseñanzas que ellos lleven de su casa. Entonces, al final bueno, ellos van a pasar por procesos, pero va a ser un proceso en el que ellos aprendieron a amar al Señor o va a ser un proceso porque es una consecuencia de una mala decisión que tomaron. Entonces, todas esas enseñanzas las van a llevar ellas desde su casa. Entonces, hoy sería bueno, ¿verdad? Examinarnos, creo yo, para realmente ver qué estamos sembrando en nuestros hijos, porque todas esas cosechas se van a ver a lo largo del tiempo. ¿Qué enseñanzas estamos sembrando hoy en nuestros hijos? Entonces, sí, tal vez hasta este momento pues no habíamos estado enseñando bien. Nunca es tarde, ¿verdad? Para empezar a enseñar un nuevo camino, para poder empezar a dar nuevas enseñanzas. Y si sus hijos pues ya están grandes y usted dice, pero ya no están en la casa y ya no viven, pues igual siguen siendo su responsabilidad y ellos siguen viendo lo que usted hace. Entonces los animamos hoy, ¿verdad? A que podamos enseñar bien a nuestros hijos. No hay papás perfectos y como lo decíamos al inicio, ¿verdad? Solo del Señor podemos aprender de su palabra. Entonces, amemos la palabra del Señor, leamos la palabra, las instrucciones para que podamos ir guiando y enseñando mejor a nuestros hijos. Amén. No sé si nos puedes guiar con una oración para finalizar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste para poder compartir en el programa, Señor, que esta enseñanza vaya en nuestros corazones, que podamos ser mejores padres, Señor, que podamos guiar a nuestros hijos primero hacia ti, Señor, a que te conozcan a ti, Señor, a que te amen a ti, a que amen tu palabra, Señor. Danos esa sabiduría que solo viene de ti
para poder ser mejores padres. Y te damos gracias por cada uno de los padres que hoy nos sintonizan o por aquellos hermanos que son abuelos, Señor. Hoy los bendecimos, Señor, y te damos gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias por quedarse con nosotros aprendiendo, porque también nosotros aprendimos de este tema, y los esperamos nuevamente el próximo sábado con otro tema de la serie, y los invitamos también a la reunión del día de hoy por la tarde en Juelim. Vamos a tener la reunión del Ministerio Familiar. Es un gusto saludarlos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Adiós. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.